Bienvenido, bienvenida al podcast de la energía, un podcast de Álvaro Peñarrubia Ramírez. Hola, hola, recibid la bienvenida a este nuevo capítulo de El Podcast de la Energía, un podcast de Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza. Como ya hemos hecho en otros capítulos, hablaremos del consumo de energía en los edificios. Uno de los grandes retos, si no el mayor, que tenemos como sociedad es reducir nuestro consumo energético. Como ya sabemos, los edificios son grandes sumideros de energía, especialmente los más antiguos, pero no en exclusiva. Para solucionar un problema, el primer paso es reconocerlo, después hacer un diagnóstico, trazar un plan para solventarlo, ejecutar este plan y hacerle un seguimiento. Trasladado al caso del desempeño energético de los edificios, a grandes rasgos acabamos de describir, grosso modo, una auditoría energética. Para saber algo más que solo una frase sobre auditorías energéticas, hoy tenemos a Luisa García Barón. Luisa es gestora y auditora energética certificada por AENOR en Energiahorro. Cuenta con más de 10 años de experiencia trabajando en la industria de generación de energía renovable y, según asegura en su presentación de LinkedIn, quiere que sus clientes reduzcan sus consumos energéticos para aumentar su sostenibilidad, mejorar su competitividad y además conseguir ahorrar en sus facturas energéticas. Para contarnos cómo llevar a cabo todo esto, la tenemos aquí hoy. Buenas tardes, Luisa. Buenas tardes, Álvaro. Nada, pues cuéntanos algo más de ti, de algo más que la introducción que acabo de hacer, de tu empresa. Cuéntanos cómo has llegado hasta aquí. Bueno, pues básicamente yo vengo de la energía renovable. Empecé en una planta química purificando silicio para realizar paneles fotovoltaicos. Pasé a la puesta en marcha de termosolares. Entré dentro de una termosolar en la producción. Y a raíz de ahí decidí seguir formándome. Realicé un máster en energía renovable y energía solar. Y dentro del máster aparecía una asignatura que eran auditoría energética. Y la verdad que me llamó muchísimo la atención y empecé a interesarme sobre el mundillo. Empecé a hacer cursos, formarme. Y en febrero del 2020, un poco antes de que explotara la pandemia, pues Buen momento. decidí, sí, buenísimo, vamos, decidí montarme por mi cuenta, hacerme autónoma, dejar la estabilidad de un trabajo fijo y adentrarme en el mundo de la eficiencia energética, la verdad. Y desde entonces, pues ahí voy, llevamos un poco más de un año y medio, y intentando, pues lo que has dicho, reducir a los clientes sus facturas energéticas, reducir sus consumos y visto lo visto, pues intentar mejorar un poco el medio ambiente, intentar minimizar las emisiones de efectos de gases invernaderos. ¿Y cómo lo hacemos? Yo he dicho muy rápido en una frase que es una auditoría energética. ¿Cómo definirías tú? Dinos en qué consiste una auditoría energética. Mira, una auditoría energética básicamente es saber dónde se consume, cómo se consume y por qué se consume. Básicamente eso. Y una vez que ya lo tienes todo claro y sabes en qué porcentaje estás gastando la energía que necesitas por un proceso industrial, por una actividad que estés desarrollando, por lo que sea, intentar reducirla, buscar la mejor manera para que se reduzca ese consumo. Muchas veces implica realizar inversiones, obviamente. Pues dentro de esa inversión intentar encontrar la manera de que la inversión sea lo menos costosa posible para el cliente. Y muchas veces implica el convencer al cliente que tiene que realizar esa inversión. Has dicho una cosa
que yo quizá no he hecho énfasis en la entrada, lo he circunscrito un poco más solamente a edificios y a lo mejor la gente está pensando en el aire acondicionado, bueno, en la calefacción, el agua caliente sanitaria, pero has nombrado también los procesos. Ahí también hay mucho margen, ¿no? Ya entrar en un proceso industrial y optimizarlo desde el punto de vista energético. Claro, o sea, dentro de lo que es los procesos industriales está claro que cualquier persona que esté dentro de ese proceso industrial va a saber muchísimo más que el auditor en qué consiste ese proceso. Va a tener claro cómo podría mejorarlo. Pero hay muchísimas cosas alrededor de ese proceso industrial. Hay muchísimas instalaciones paralelas. El aire comprimido, los sistemas de aire comprimido, los sistemas de aporte de calor. Cosas que a lo mejor no se le dan mucha importancia porque no es el proceso industrial, el proceso productivo, no es con lo que se está sacando beneficio a la actividad, pero sí es algo que consume. Entonces, visto desde fuera por parte del auditor, podemos sacarle mucho beneficio y mucho partido a esos equipos y podremos incluso demostrarle al cliente que a lo mejor algo que tenían totalmente olvidado allí en un rincón de la nave es a lo mejor algo en lo que podrían reducir muchísimo. Pues mira, te voy a contar una anécdota, no la he vivido yo, pero me la contó un profesor de analizando, no me acuerdo qué tipo de industria, pero tenían unas carretillas, ¿no? Un toro mecánico. Y cargaban durante las horas de actividad que tenía la empresa, entonces durante el horario más caro. Y todavía no habíamos entrado en las nuevas tarifas que todavía priman más la discriminación horaria. Y entonces decía que el personal de la empresa era bastante reacio a desplazar esas recargas porque iban a perder fiabilidad, que no iban a saber si tenían las carretillas cargadas o no. Dice que sin consultar hicieron una prueba con una de las carretillas, pusieron un relojito para que cargara solamente en horario valle. Nadie notó la diferencia en cuanto a prestaciones y había muchas carretillas allí y suponía un gran ahorro económico. Luego entraremos más en eso, que no solamente, no siempre el ahorro económico viene de una reducción del consumo, pero en este caso sí que se producía un importante ahorro económico. Y esto viene a decir lo que tú contabas, que el proceso industrial puro y duro es difícil de entrar ahí. Quien lo conoce más es quien lo está trabajando, pero luego de forma colateral sí que hay otros muchos consumos que quizá un ojo más experto o que tenga en cuenta ciertos parámetros que el que desarrolla la actividad todos los días no los tiene y pueden aparecer ahorros que no esperabas. Claro, y ya no solamente el hecho de, pues eso, lo que tú estás diciendo, es que son cosas súper sencillitas. Por ejemplo, el sistema de aire comprimido es algo que, bueno, una pequeña fuga por aquí, otra pequeña fuga por allí, algo que la gente de mantenimiento, por ejemplo, no le da importancia, pero que si tú juntas todas las pequeñas fugas, resulta que a lo mejor tienes como 3 o 4 o 5 horas el equipo funcionando sin tener por qué. Simplemente con un poquito de mantenimiento o un poquito de mimo en las líneas de aire comprimido. Y como tú bien has dicho, las carretillas, el traspasar la actividad o parte de la actividad que no tiene nada que ver con el proceso productivo a las horas más baratas, que no implica ningún tipo de inversión, que sí es cierto que no se reduce el consumo energético, pero que sí reduce el coste. Mira, yo por ejemplo, durante el periodo de pandemia, pues lo que estaba haciendo es intentando empaparme de gente que tenía mucha más experiencia que yo en el tema de las auditorías. Y he visto webinars de todas las clases y de todos los tipos. Y hubo uno en el que me sorprendió porque estaban haciéndole una auditoría a un colegio y descubrieron que tenía muchísimo consumo nocturno. Y dices tú, ¿un Nocturno. colegio? ¿Consumo nocturno? Efectivamente. Pues descubrieron que era que las chicas de la limpieza les daba miedo limpiar, porque limpiaban, una chica limpiaba una planta, otra chica limpiaba la otra, la de más arriba. Entonces, como tenían miedo, tenían todas las luces encendidas.
¿Cómo se solucionó? Viendo a las dos chicas limpiando en la misma planta. Sí, pues la verdad es que, o sea, los ejemplos que estamos poniendo son casos que, insistimos, no mejoran, no reducen huella de carbono, no estamos mejorando el desempeño energético, pero que suponen ahorros importantes con pequeños cambios del uso del edificio o del sistema productivo. Entonces, hay veces que solamente es pararse un poco y analizar. Si no lo Correcto. estudiamos, desde luego no encontramos esos problemas. Si nadie encarga esa auditoría, no iban a encontrar que en horario nocturno iba a parecerse ese consumo. Entonces, es importante el tener esa conciencia de que hay que analizar. Está A ver, claro que lo que no se analiza y no se conoce no se puede mejorar. eso la verdad es que está claro. Vamos a entrar un poquito más en detalle de las auditorías. ¿Qué aspectos fundamentales destacarías tú a revisar en una auditoría estándar, sin entrar así en una especialización de un proceso productivo o demás? ¿Qué aspectos fundamentales revisaríamos? Mira, sobre todo depende del tipo de información que te haga llegar el cliente, ¿vale? O sea, no es lo mismo que tú solamente vayas a hacer una auditoría, una visita con 12 facturas, a que vayas con 12 facturas, curvas horarias, eh, horario de uso, inventario. Los inventarios son primordiales a la hora de realizar una auditoría, porque al auditor nos facilita muchísimo. No es lo mismo el tiempo que tú le puedes dedicar a una visita o a dos, dependiendo de las características del centro, a revisarlo todo bien, o a tener que realizar un inventario de equipos. O sea, se te va muchísimo más tiempo. El primordial es revisar, sobre todo, por ejemplo, partamos de algo muy sencillo, un edificio de oficina, un edificio, un geriátrico. Pues es muy importante la envolvente, es muy importante las características de los huecos de ventana, es muy importante el sistema que tengan de climatización. Al final, importante es todo, pero por ejemplo, en un edificio de oficina o en un edificio de, como te he dicho, un geriátrico, un colegio, la mayor parte de la energía se van en iluminación y en sistemas de climatización. Entonces, ahí es donde más tienes que poner el ojo. Luego decir que también cuando se define, cuando se contrata una auditoría energética, es importante tener claro con la propiedad el alcance y el detalle de la auditoría, porque no es lo mismo decir que voy a ver los sistemas de producción de calor y frío, que voy a verlo todo, que voy a ver los otros sistemas auxiliares. Y con el grado de detalle, pues no es lo mismo, como decías tú, analizar, que eso se hace, se ha hecho mucho, ¿no? El coger 12 facturas y yo estimo una curva horaria que yo tengo aquí modelo, estimo las horas que está encendido, no voy a encontrar las horas esas nocturnas que hemos hablado antes, y estimo muchas cosas. Entonces, estimando muchas cosas y en base a otras que tenga por aquí de modelo, en menos de una semana tengo una auditoría hecha y para adelante. Eso es un grado de detalle, Yo ¿no? a Y él otro grado de... no le llamaría, Bueno, ya, sí, yo a sí. eso no le llamaría, yo a Y eso no con le buen criterio. llamaría auditoría, yo a eso le llamaría diagnóstico. O sea, efectivamente, tú me das 12 horas, 12 facturas, eh, metiéndome en la página web de la distribuidora puedo obtener cierta curva horaria y en base a eso y a una visita y a cierta información te puedo dar algún tipo de detalle. Pero sí es cierto que ni te voy a poder hacer una gestión de los consumos completos, ni muchísimas otras cosas que dentro de una auditoría sí se van a poder conocer. En el otro extremo podemos poner sensores por todas partes, aparatos de medida de caudal de los equipos de generación de calor. Podemos poner un analizador de redes en los cuadros eléctricos para ver cada circuito le consume a cada hora durante un año completo para tener un ciclo anual. Eso creo que se habrá hecho una o dos veces, ¿no? O sea, necesitas encontrar tus auditorías que se hagan analizando ciclos anuales de funcionamiento de edificio. Pero bueno, que en el otro extremo está medir muchísimos parámetros, muchísimos que quien no esté metido en la materia quizá ni siquiera se imagine. Mira, por poder medir se puede medir todo, desde poner analizadores
todas las plantas, separando los equipos de iluminación, los de climatización de la planta baja con respecto a la climatización de la planta superior. O sea, se pueden poner analizadores casi en prácticamente cualquier cable. O sea, no hay más. Yo a lo que tú te haces referencia sería más bien una auditoría energética como para realizar un sistema de gestión energético. O sea, cuando tú necesitas un control continuado de tu consumo energético para ver y para conocer en cada momento qué es lo que estás consumiendo y cómo puedes mejorarlo. Eso es una mejora continua. Eso lo realizan pues, las grandes empresas que tienen capacidad. Sí, y donde hay también capacidad de ahorro, ¿no? Que eso también es importante, que si vas a una tienda de zapatos, pues también condicionarás el alcance de tu análisis con respecto a la capacidad de inversión que tengan y, por supuesto, la capacidad de ahorro, tanto económico como energético. Efectivamente. O sea, no es lo mismo la capacidad de ahorro que tiene, como tú bien has dicho, una simple zapatería a la capacidad de ahorro que puede tener un centro comercial. Claro, hemos Ahí pasado va rápido. de la mano. Dime. Dime. No, que ahí va el hecho de realizar un análisis o una auditoría de una zapatería. Básicamente los consumos pueden ser muy estacionarios, suelen ser muy repetitivos. Entonces, a lo mejor con poner un analizador de redes durante un mes o incluso sacando las curvas horarias de, como te he dicho antes, de la página de la distribuidora durante un año o durante 2, que te pueden dar la capacidad de 12 meses, puedes hacerle una auditoría bastante buena. ¿Y tú te has encontrado casos de estos de que te pidan hacer auditorías o, como decías también, diagnósticos energéticos que no llegue a tanto en este tipo de pequeños terciarios, negocio de un local o edificios terciarios muy pequeños? Mira, en los locales, sobre todo, lo que más prima son auditorías de suministro. El que le Claro. compruebe que lo que tienen contratado es realmente lo que necesitan y intentar buscarle la eficiencia respecto a eso, a lo que te he comentado, a los contratos que tienen de suministro. En un pequeño local al final son 10 luminarias y un equipo de refrigeración, que por regla general ni siquiera el local es suyo, que suele ser alquilado. Entonces tienen poco margen de mejora, excepto eso, el ver que lo que tienen contratado es lo que necesitan y que se les puede mejorar o no se les puede mejorar. Y luego Aquí ya en grandes terciarios, o por ejemplo, pues eso, que en grandes terciarios o en bloques de edificios que son de propiedad, pues ya sí se puede hacer algo más. O sea, aparte de revisar consumo, comportamientos de las personas que están dentro del edificio, hasta implementación de energías renovables. Claro, vamos a hablar de eso que has dicho de comportamiento. Yo pongo analizadores de redes, pongo sensores, pongo caudalímetros, pongo higrómetros, pongo de todo lo que se me ocurre por allí, pero ¿cómo analizo cómo se mueve la gente o que llegan y ponen el termostato, cada uno va y toca una cosa? Que eso es muy importante en una auditoría energética, analizar el comportamiento, el uso del edificio. ¿Qué experiencia tenéis ahí? Pues mira, básicamente hay de lo que hay que echar mano es de la concienciación. Al final, es que la persona responsable del tema energético o incluso el jefe o el empresario le dedique X tiempo al mes a contarle a sus empleados
lo que se está haciendo para mejorar la eficiencia energética del edificio o pautas para poder realizarla y que los propios trabajadores vean implicado al superior. Porque obviamente si yo como empleada estoy preocupada por la eficiencia energética e intento hacer mis cositas, pero luego veo que mi jefe pasa bastante de largo, pues entiendo que me desmotive. Entonces, eso, o sea, dedicarle un poco de tiempo a la concienciación. Entonces, cubrís también la parte técnica y la social, ¿no? Para mejorar la eficiencia energética. Mira, tú piensas que yo en mi caso como auditora y gestora energética de mi propio negocio, o sea, es mi negocio, los clientes con los que suelo trabajar no son grandes empresas, con lo cual no están obligados a realizar la auditoría energética. Entonces tú les tienes que convencer o les tienes que mostrar que yendo a tu lado van a tener a un asesor, van a tener a una persona de referencia a la hora de, oye Luisa, que me han llamado y me han hecho esta oferta, ¿tú qué opinas? Pues mira, Pepe, por poner un nombre, mira Pepe, vamos a estudiarla. Pues mira, me parece que no. Si ya ese cliente, que ya te conoce y que en cierta manera confía en ti, te da la posibilidad de realizarle una auditoría energética con lo que implica, porque eso es un gasto económico para él, que en muchos casos no es, como hemos dicho antes, una gran empresa, entonces los beneficios que tienen no son los de una gran empresa, no solamente le puedes hacer una auditoría energética y presentarle un informe y decirle, mira, esto es lo que consume, esto es cómo lo consume y esto es lo que puedes hacer para mejorarlo, sino que aparte tienes que ir acompañándolo, si él quiere, a lo largo de esa implementación e intentar ayudarle a que realice esas propuestas de mejora que tú le estás diciendo y demostrarle sobre todo que lo que tú le has dicho en ese informe, una vez que él lo ha realizado, ha tenido esa mejora energética. Claro, hablábamos al principio de que hay que tener un análisis, ya hemos hablado de él, hay que tener un plan de acción y hay que tener un seguimiento. Te has centrado ahora últimamente en el seguimiento. ¿Cómo hacemos ese plan de acción? Esas medidas de ahorro energético, esas MAEs, cuéntanos cuáles serían las más habituales. Hay algunas que tienen grado de rentabilidad, periodo de retorno distintos. Hay algunas que son de inversión cero, como las que hemos nombrado al principio, y con cierto ahorro económico. Háblanos de algunas de las medidas de ahorro energético típicas, de las que producen más ahorro, de las más fáciles. Mira, si nos centramos en un edificio, que es lo más sencillo porque dejamos a un lado lo que es un proceso productivo que implica ya mayor conocimiento. Pues desde la sustitución de la iluminación, que ya implica un coste bastante grande. O sea, imagínate un edificio, un colegio o un edificio de oficina, sustituir toda la iluminación. No significa que tengas que sustituirla por LED, que sería lo mejor, obviamente, pero sí puedes ir dando escalones y ir reduciendo la potencia que tienes instalada en iluminación y el consumo. Otra posibilidad es los detectores de presencia. Intentar que alguien por un descuido se deje la iluminación del almacén o del archivo o de la buhardilla que nadie utiliza durante 7 días encendida. Pues a lo mejor no es mucho de consumo, pero es un consumo que podrías haber evitado poniendo un detector de presencia, por ejemplo. Claro, yo filosóficamente estoy un poco en contra de los detectores de presencia o de pulsadores o los fluxores, los pulsadores para grifos, porque creo, o sea, a mí me han educado para que lo encienda y lo apague, abra el grifo y lo cierre. Lo que pasa es que entiendo que son prácticos porque en la práctica la gente es muy descuidada. Entonces creo que tienen ahorros. Ahora el código técnico obliga y el reglamento de baja tensión obligan a ponerlos.
Pero a mí me chirría que cuando yo salga de una estancia siga encendida la habitación porque tiene que tener un temporizador. Cuando yo podría darle al botón, pero entiendo que la generalidad de los casos eso ahorra. Lo que pasa es que es una contradicción que a mí me chirría, pero bueno, entiendo que eso ahorra. Sí. Eh, Claro, o sea, tú piensas, yo también estoy acostumbrada, yo no tengo detectores de presencia en mi casa, o sea, yo cuando entro a una habitación y está oscura la enciendo y cuando salgo la apago, es lógico, o sea, es muy normal. Pero sí es cierto que hay zonas, por ejemplo, en un centro comercial, todo lo que son las vías de evacuación, que ya tienen que tener cierta iluminación por normativa, pero es necesaria que estén todas las luces encendidas. Hay ciertos equipos que te permiten regularla y si detectan presencia, aumentar la iluminación y mientras tanto la puedes tener reducida. O sea, hay muchísimas, por suerte, cada vez tenemos muchísimos materiales y muchísimos equipos a nuestra disposición para poder reducir consumo. Por ejemplo, en un geriátrico, el año pasado realicé una auditoría en un geriátrico, tenían un equipo de calefacción de caldera, de gasoil, pero se encendía la caldera y se encendía todo lo que era el sistema de calefacción de todo el geriátrico, cuando las personas mayores, por ejemplo, durante la mañana nunca estaban en su habitación o durante los pasillos. O sea, puedes poner, por ejemplo, electroválvulas dentro de cada radiador para que cuando haya temperatura, ese radiador se anule, entre comillas, y fluya el aire caliente hacia otros radiadores que a lo mejor están más lejanos y que les cuesta llegar a la temperatura de confort. Pues, Ya te digo, hay 1000 historias, hay 1000 equipos y cada vez saldrán más. pues, hemos estado hablando ahora de medidas de ahorro energético que implican o menos consumo o consumir de forma más eficiente. Vamos a hablar un poco de reducir demandas también. Entiendo que tiene más peso en el diseño de una obra nueva el cuidar la envolvente, el cuidar también parámetros como la orientación, tamaño de huecos, etcétera. En una auditoría energética con el edificio hecho hay cosas que no vamos a poder tocar. O sea, abrir más una ventana para que tenga más iluminación, eso es complicado, no vamos a decir imposible. Sí, sí. Cambiar ventanas ya son rentabilidades que cuesta amortizar. Es verdad que van a aportar confort. A lo mejor por las mañanas tendremos una temperatura más adecuada, donde no encendíamos antes la calefacción, pero ahora vamos a tener un confort mayor. No solamente es ahorro energético y económico, tendremos también mejoras en cómo vivimos el edificio. Pero en auditorías energéticas que tú te hayas encontrado, ¿es habitual que se acepten medidas de ahorro energético que implican mejorar envolvente, poner un SATE, un sistema de aislamiento nuevo? ¿O es complicado hacer ver a la propiedad que eso va a aportar confort, bienestar y que tiene periodos de retorno algo mayores que actuar en instalaciones? El tema de la envolvente y el tema de los huecos de ventana es bastante complicado de hacerle llegar al cliente que es una muy buena mejora. ¿Por qué? Porque ya está el edificio hecho, porque ya hay una actividad dentro del edificio, porque implica si haces la envolvente y pones aislamiento en el interior, pierdes metros, por 1000 historias. Pero sí es cierto que cuando ya tiene eficiencia energética en el sistema de iluminación, donde poco más se puede hacer dentro de lo que es el sistema de iluminación, donde poco más se puede hacer en el sistema de climatización, ya te toca tocar envolvente. O sea, si quieres seguir mejorando, tienes que tocarla. Entonces, hay que buscar pues eso, un plan de acción. No tienes por qué cambiar todas las ventanas en el mismo año. Puedes ir cambiándola paulatinamente. Un hotel o un geriátrico, pues cuando se te quede una habitación vacía
durante un periodo relativamente largo, aprovecha y mejora esa... ¿Tienes 10 habitaciones vacías? Pues invierte en esas 10. O sea, sí es cierto que es un trabajo tedioso porque está muchísimo mejor. Mira, pues tengo 100 ventanas, me lo pongo para hacerlo en un mes y medio y en el mes y medio realizo toda la reforma y se me queda todo perfecto ya, pero tienes que invertir en 100 ventanas Sí, sí. con lo que eso conlleva. Entonces ya hay un momento en el que sí es cierto que el cliente o el consumidor o el propietario del inmueble ha hecho todo lo que podía hacer y ya solamente le queda realizar eficiencia energética en envolvente. Por suerte, cada vez hay más ayudas a las que el cliente se puede hacer, puede optar para justamente eso, o sea, para eficiencia energética en edificios ya existentes. Ujú. Y aunque suene feo, muchas veces esas ayudas van supeditadas a que previamente se haya realizado una auditoría energética del inmueble. Sí, sí, eso está bien. O sea, mínimo le van a pedir un certificado de eficiencia energética, ¿no? Eso es Correcto. básico, ¿no? Pero no está mal y según qué convocatorias, en unas será incluso subvencionable esa auditoría, en otras no. Pero está bien el decirte, o sea, yo te pago el medicamento, pero ve primero al médico para que Al te diga qué es lo médico. que te pasa y cuál es el mejor tratamiento, porque a lo mejor te estás tomando algo que no, que te puede curar un poco, pero no del todo. Entonces aquí a lo mejor dice, me voy a cambiar el aparato de aire acondicionado y dice, pero si resulta que lo tienes el circuito lleno de fugas por ahí, como decías antes, o tienes pérdidas de presión por todo el edificio, a lo mejor es mejor hacer otra cuestión. Entonces, a mí me parece adecuado que se pida esa auditoría. Mira, para que te hagas una idea, hace poco fui a presupuestar una auditoría en un centro deportivo. Tienen una piscina climatizada, tenían un sistema de solar térmica de cerca de 90 placas, o sea, toda la cubierta de uno de los edificios eran placas para la piscina climatizada y me decían que no les funcionaba y que le habían ofertado cambiar todo y poner placa fotovoltaica porque, hombre, la placa fotovoltaica ya era la solución para todo. Sí. Yo de verdad me quedé muerta. Porque de esas me estoy encontrando muchísimo. O sea, muchísima gente me está llamando y me está diciendo, me han ofertado esto, ¿tú crees que es buena oferta? Claro, obviamente si yo no sé en qué estado está tu instalación, no te puedo decir si es buena oferta o es mala. Eso es lo primero. Pero cambiar una instalación completa de solar térmica sin saber por qué no te está funcionando por fotovoltaica, pero estamos Claro, locos. claro, y hay que decir el caso concreto, ¿no? Que es un centro deportivo y que tiene lo que está aportándole la energía solar es calor, es agua caliente. La fotovoltaica tiene sus A la piscina, aplicaciones, claro, a la piscina. La fotovoltaica tiene sus aplicaciones, tiene un rendimiento del 20% el módulo, más luego las pérdidas de transformación, etcétera. Y el módulo, la placa solar térmica, ¿cuánto tendrá? Un 80 y tantos por ciento sí. frente a un 20. Y luego tendrá también El sus único pérdidas de problema que distribución del tenía, agua caliente, pero había que mantenerlo, ¿no? Entiendo que las instalaciones de solar térmica son más difíciles de mantener. esa instalación, ya te puedo asegurar, no pude subir a verla porque obviamente el presupuesto al final no salió, o sea, el trabajo no salió hacia adelante, pero ya te puedo decir yo que es muy probable que esa instalación, lo que le faltara, tuviera un problema en el sistema hidráulico. O sea, esa instalación, por los años que tenía, antiguamente se hacía, bueno, antiguamente te estoy hablando de hace 10, 12 años, 13, o sea, la antigüedad Sí. de menos de 20. Antigüedad Eh, después del se código hacían técnico. sistemas hidráulicos, efectivamente. O sea, se hacían las instalaciones reduciendo la tubería y poco más. O sea, cuentas con 4 o 5 válvulas, 6. Entonces, averigua primero qué es lo que le está pasando a tu sistema de solar térmica
intenta reparar lo que seguramente te salga mucho más barato que quitarlo todo y poner todo un tejado o toda una cubierta de fotovoltaica. Mira la caldera que tiene, porque resulta que esa caldera tenía 25 años y era de gasoil. 1000 historias antes de liarte la manta a la cabeza y poner fotovoltaica, que ojo, no tengo nada en contra de la fotovoltaica. Al contrario, soy muy defensora del autoconsumo, pero defensora del autoconsumo con cabeza. Claro, claro, si no hay recetas para todo, ¿no? Si aquí lo que buscamos era calor, lo mejor para calor es la termosolar. Si buscas otras aplicaciones eléctricas, pues la fotovoltaica. Bueno, o si estuvieses haciendo la aplicación de cero, pues a lo mejor te planteas hacerlo con fotovoltaica y hoy día pues con una bomba de calor, etcétera. Pero con la instalación hecha, como tú dices, primero Efectivamente, analizarla. aerotermia puede. 1000 historias, o sea, hasta la aerotermia. Si tienes espacio, dependiendo de la zona climática en la que estés, la geotermia. O sea, hay tantas historias y tantas técnicas. Si empiezas desde cero, que es perfecto. Pero claro, si tú ya lo tienes, o sea, es que en ese mismo caso, en el mismo centro donde te estoy diciendo, tenían toda la iluminación era de halógeno. Tenían pistas de tenis, pistas de pádel, toda era halógena. O sea, ¿qué instalación fotovoltaica no vas a poder poner si todo lo que tienes es halógeno? A lo mejor te trae cuenta reducir la potencia que tiene instalada en iluminación, que ya te digo yo que si la bajas seguramente reduzcas casi un 30-40% la potencia que tienes instalada, y luego ya te plantea la fotovoltaica, que ya se va a ver reducida solamente con la sustitución de iluminación. Sí, o sea, yo lo he dicho ya varias veces, yo no me canso de decirlo. El primer paso es ahorro, después eficiencia y después renovables. Pero por este orden. Es la pirámide. O sea, primero monitoriza y conoce tus consumos, el cómo consumes y el por qué consumes lo que estás consumiendo. Después, eficiencia. Y una vez que ya eres eficiente, reduce con renovables. Simplemente porque te va a salir mucho más barata la instalación. O sea, si estamos hablando de dinero, por el simple hecho de que la instalación ya te va a salir más barata, haz los primeros pasos antes. Bueno, vamos a cortar hasta aquí la conversación interesante, pero vamos a cortar un momento y hacemos la sección de ¿Sabías qué? Y volvemos enseguida y retomamos, ¿vale? Perfecto. ¿Sabías qué? ¿Sabías que las empresas estarán obligadas a calcular, publicar y reducir su huella de carbono? Esto lo establece la recientemente aprobada Ley de Cambio Climático y Transición Energética. En el plazo de un año, es decir, el 22 de mayo de 2022, el Gobierno deberá determinar qué empresas deberán calcular esta huella de carbono y hacerla pública. El registro en el que aparecerán no es nuevo, ya estaba creado desde 2012 por el Real Decreto 163/2014 y se llama Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de Dióxido de Carbono. Hasta ahora la inscripción era de carácter voluntario, pero a partir de ahora será obligatorio. Veremos en qué casos. Esta será una gran oportunidad para las empresas que quieran ser responsables y que el público lo sepa. En una sociedad cada vez más concienciada medioambientalmente, ser responsable puede ser una mejora competitiva. Ya de vuelta vamos a entrar en el mercado de las auditorías energéticas. Hay mercado de auditorías, ¿por qué hacerla? La sociedad percibe, y cuando digo sociedad también digo el tejido industrial y empresarial, percibe esa necesidad de hacer las auditorías energéticas, ¿se valoran? Pues eso va a depender a quién le preguntes. Si le preguntas al auditor, te va a decir, y en mi caso te lo voy a decir, no están valoradas y pagada, pues algunas veces sí y otras veces menos. Si le preguntas al cliente, al empresario, ya te digo yo que
lo ven, o sea, básicamente algo como inútil. O sea, Sí, a ver, por vamos a recordar desgracia, que Vamos a recordar que en la primera parte dijiste que los que no estaban obligadas. El Real Decreto 56-2016 obliga a las grandes empresas a hacer estas auditorías energéticas. Y gran empresa es aquella que tiene más de 250 personas empleadas o un volumen de negocio superior a 50 millones. Puede bien hacer la auditoría energética o tener implantado un sistema de gestión de energía. Entonces, en esos casos correcto, no hay tutía, lo tiene que hacer, es una obligación como cualquier otra de esa empresa. Pero en otros, efectivamente. como tú decías al principio, que algunos clientes tuyos no lo tienen y lo hacen por vocación, ya sea por la del ahorro económico o la de sostenibilidad, pero más allá de esa obligación, la hacen con gusto, o sea, quiere decir, es algo, y te digo el ejemplo, a mí yo he hecho he hecho bastantes certificados de eficiencia energética, que no es lo mismo desde luego, pero una propietaria me decía, ¿esto qué es? ¿Como otro impuesto más? Y yo, bueno, primero impuesto no, porque yo lo cobro yo, que soy un profesional, no la administración. Pero luego, usted cuando ve la lavadora, a que se compra, o por lo menos lo tiene en cuenta la lavadora que tiene la etiqueta mejor que la otra de al lado. Pues cuando se compre usted un piso, igual tiene que verlo, porque le cuesta tanto comprarlo o alquilarlo y tanto mantenerlo. Y eso no lo vemos. Entonces, aquí ven a lo mejor el coste de lo que es la auditoría, pero no están viendo lo que hay detrás, que es el potencial ahorro. Claro, sobre todo volvemos a lo que te he dicho antes, hay que concienciar. O sea, quieres ahorrar porque quieres ser más eficiente económicamente. Ya dejemos a un lado lo que es la eficiencia energética, lo que es el aspecto medioambiental. Dejando a un lado eso, un empresario como tal quiere que su producto se venda bien y que su producto le cueste poco hacerlo. Es así de sencillo. O sea, es fácil, ¿no? Si tú no sabes eh, qué estás gastando y cómo lo estás gastando, difícilmente vas a poder ahorrarlo. La, sí es cierto que las nuevas generaciones, yo ahora mismo estoy en la zona de Alicante y hay un entramado empresarial muy dedicado al zapato y a todo lo que tenga que ver con materiales para calzado. Y son empresas muy familiares. Entonces, sí es cierto que me veo con más problemas a la hora de hablar con las primeras generaciones que Claro. hablar con la segunda. La segunda suele ser más proactiva a la hora de reducir consumo y reducir costes. Y, y bueno, pues ahí tienes que intentar entablar una relación en el sentido de demostrarle que tu trabajo, más allá de ser un documento que le vas a dar, es lo que te he dicho antes, es que le vas a acompañar a lo largo de esas implementaciones y que va a estar contigo o que va a contar contigo para cualquier cosa, en temas energéticos. Ya te digo que con las primeras generaciones muchas veces es darse contra un muro. Sí. Hemos hablado varias veces de las inversiones y la barrera que supone eso para realizar una auditoría, porque claro, si hacemos la auditoría es para hacer después algún cambio, ¿no? Si no, nos quedamos como estábamos. Hemos hablado de que cada vez más también hay ayudas públicas, ahora con los fondos de recuperación europeos, pues también va a haber ahí una bolsa importante, pero también hay actores que intervienen en esta ecuación, ¿no? Como son las empresas de servicios energéticos, las ESES. ¿Qué papel cumplen las ESES en este tejido? Mira, básicamente, o si no estoy muy equivocada, por normativa, para ser una S tiene que haber un auditor energético dentro de la empresa. Una S, como tú bien has dicho, una empresa de servicios energéticos, al final lo que realiza es una gestión integral de la energía de una empresa, del suministro energético. Por ejemplo, hay diferentes maneras de hacer o trabajar con una S, desde firmar un contrato en el sentido de, mira, yo me hago cargo de tus facturas de suministro, te voy a implementar mejoras y tú me vas a pagar
X dinero, lo que esté por contrato. Ya la empresa de servicios energéticos ya hará lo posible para reducir tu consumo energético para que a ella le salga rentable. Si yo te cobro 100 y tengo que pagar de luz 120, ya no me está saliendo rentable el negocio. Entonces, la empresa energética lo que te va a hacer es, tú me vas a pagar 100, yo me voy a hacer cargo de tu factura energética, que pueden ser 120, pero voy a intentar reducirlo a 80. Sí. Muchas veces las empresas de servicios energéticos se hacen cargo de los costes de las inversiones. Otras veces parte lo realiza la empresa de servicios energéticos, parte lo realiza el cliente, otras veces lo realiza solo el cliente y la empresa de servicios energéticos le da la facilidad de realizar la instalación, de la búsqueda del personal. Depende del contrato que tú hayas firmado con esa empresa. ¿Y qué limitaciones podemos encontrarnos a la hora de hacer la ejecución de las MAEs? O sea, no solamente las económicas, sino, o sea, tú dices, yo aquí cambiaría tal cosa, pero luego claro, estamos trabajando en edificación ya hecha y probablemente antigua. ¿Qué limitaciones técnicas o de cualquier otro tipo te encuentras? A ver, por ejemplo, yo en las auditorías que he realizado colaborando con empresas más grandes a grandes empresas, las MAEs que se dan son MAEs orientativas. O sea, si realizas una instalación de aerotermia, por ejemplo, te puedes suponer este coste, tendrás este ahorro, pero sí es cierto que no se ha realizado un estudio de ingeniería. O sea, las MAE están supeditadas a los estudios de normativa. Yo a las auditorías que realizo, que no son de grandes empresas, siempre intento que vayan acompañadas de un soporte técnico, no realizado por mí, porque yo no soy sabia en todo, pero sí intento buscar empresas colaboradoras que me puedan echar una mano en esos términos. Y al final, una MAE está supeditada por normativa y está supeditada al coste de la inversión. Y por animar a la gente que nos escuche a hacer estas auditorías energéticas, bueno, no en su casa, pero bueno, no sé si te has encontrado alguna vez algún caso de que se hagan bloques de viviendas. En una casa, en una vivienda no, un unifamiliar desde luego no, pero en bloques grandes de viviendas no sé si te has encontrado alguna situación. No me la he encontrado, pero sí, vuelvo a repetirte, o sea, con las ayudas que van a dar a la hora de realizar eficiencia energética en edificios existentes, los administradores de fincas deberían de estar dispuestos a realizar auditorías energéticas para saber realmente dónde pueden solicitar, cómo pueden solicitar esa ayuda, en el sentido de decir, no, es que voy a cambiar una caldera. Sí, pero es que a lo mejor te trae cuenta cambiar los ascensores, por ejemplo. Sí. O sea, ya que vas a pedir una derrama, que la derrama sea lo más eficiente posible. Sí, sí. Bueno, me he quedado a mitad de hacer la pregunta, pero ya me he ido, eso me suele pasar. Te iba a decir que para animar, pues cuéntanos algún caso de éxito, decir cómo pueden ser esos ahorros o animar, decir que esto sale bien. Cuando se hace profesionalmente y con cuidado y con dedicación, tenemos éxito. Pues mira, ahora mismo estoy monitorizando un edificio de oficinas, un edificio pequeñito, son 4 plantas, pero bueno, es un edificio de oficinas dentro de la misma empresa. Y empezamos simplemente, o sea, una vez que se realizó la auditoría, partimos de la base de que detectamos que tenían una potencia excesiva contratada. Y ahí se redujo casi un 20% la factura de la luz. Estamos hablando de las antiguas tarifas. Sí es cierto que ahora con las nuevas tarifas el término de potencia no se ve tan No, castigado, pero hasta junio era bastante más alto.
aunque no te guste, pusimos detectores de presencia. No, filosóficamente, pero en la práctica sí hay que ponerlos. Y evitamos, por ejemplo, que en la zona de archivos se quedaran las luces encendidas. Además, durante días. Y bueno, pues seguimos monitorizando, descubrí un mal uso del sistema de climatización. El edificio, parte de las oficinas están conectadas, de las 3 plantas. La chica de recepción es friolera, entonces encendía la calefacción y la ponía muy alta. La ponía alta, con lo cual ¿Hacía las chimenea? personas que trabajaban efectivamente, las personas que trabajaban en la primera planta como que consideraban que era eficiente no poner ellos su sistema de climatización, con lo cual la persona de recepción siempre tenía frío y el equipo estaba siempre funcionando. Fue sencillo, intentar un poco de concienciación y estamos reduciendo consumo. Claro, por lo que hablábamos, hemos nombrado varias veces, estamos llegando a una obra que ya está hecha. Entonces, entiendo por lo que has descrito que hay un espacio que conecta diferentes plantas, ¿no? Correcto. Claro, y un objetivo básico de una mejora de ahorro de energía puede ser sectorizar, ¿no? Entonces separo, digo, pues cada habitación, cada planta, cada uso diferente tendrá unas temperaturas diferentes de consigna y un termostato diferente. Pero claro, llegamos a un edificio que ya está hecho y que el arquitecto considera en su momento que era bonito, que era funcional, que era lo que fuera, poner ese espacio conectado. Pero eso ahora, energéticamente analizándolo, dices, pues no es lo más eficiente. Efectivamente, ahora mismo estamos que con la presencia de los trabajadores dentro del edificio hay muchas variables que no nos han permitido terminar de realizar el estudio, pero una vez que se vuelva a la normalidad y que pasemos este invierno, porque el invierno pasado pues, fue un poco extraño, volveremos a estudiar los consumos y es muy probable que pongamos alguna que otra puerta. Claro, sí. Fíjate qué tecnología, ¿eh? Es que hay veces, o sea, que puede ser avances tremendos, la bomba de calor está obteniendo rendimientos altísimos o no sé qué otro sistema y tal, y luego a veces la tecnología necesaria es o concienciación o una puerta. Correcto. Bueno, Luisa, Así de sencillo. pues nada, vamos terminando. Si quieres hacer énfasis en algo de lo que ya se ha dicho o algo que quieras tú decir que se nos ha quedado en el tintero. Pues mira, que se nos haya quedado en el tintero en principio no. Seguramente sobre el tema de auditoría se podría hablar largo y tendido porque cada auditor tiene su experiencia, porque verdaderamente hay grandes profesionales dentro del sector y lo único que necesitamos los que nos dedicamos a esto es que nos dejen, o sea, que no consideren que una auditoría es un sacacuartos ni que intentamos llevarnos dinero por un informe. Sí. O sea, No, la verdaderamente frase que me sirve. dijeron, la frase que me dijeron a mí, esto que es otro impuesto. Pues básicamente, entre eso y a mí esto me lo hacen gratis, Sí. hay que pelear mucho. Pues nada, yo también me voy a quedar con una frase que vi en tu web cuando estaba preparando el capítulo, de una experiencia de un testimonio, ¿no? De un cliente que decía, me sorprendió, o alguna cosa así, dice, qué sorpresa, o algo así como dijo, que no se lo encontraba. Pues vamos a trasladar eso, que la auditoría energética es necesaria, que tiene beneficios y que te va a sorprender los resultados. Correcto. Bueno, pues si no quieres añadir nada más, dinos dónde te podemos encontrar, alguna referencia tuya o de la empresa. Bueno, pues a mí me podía encontrar en Santa Pola, en Alicante, pero bueno, mi empresa, mi página web es www.energiaahorro.es. La A de energía es la misma de ahorro. Hemos hecho ahí Sí, una simbiosis. la ponemos en las Y notas del programa.
Perfecto. Y para lo que necesiten, estoy dispuesta a echar una mano. Que la gente, sobre todo la gente que tiene empresas, que se motive, que vienen muchas ayudas y que tenemos que aprovecharnos. O sea, que ahora mismo, tal y como está tanto el precio de la electricidad como está el medio ambiente en general, tenemos que reducir en kilovatios, reducir en euros y reducir en toneladas de CO2 en el ambiente. Bueno, pues nos quedamos con esa conclusión. Muchísimas gracias, Luisa, por haber estado hoy aquí. Gracias a ti. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta aquí este episodio del podcast de la energía. Como siempre, si te ha gustado, te sugiero que te suscribas. Si crees que a más personas les puede gustar, les puede interesar, me ayudaría mucho que lo compartieras. Y si lo que quieres es hacer una sugerencia, un comentario o una valoración, incluso también una corrección, se agradece. Lo podéis hacer encontrándome en mi perfil de LinkedIn, Álvaro Peñarrubia Ramírez, o en la página y redes sociales de Podcastidae, y en Twitter con el hashtag El Podcast de la Energía. Nada más, un placer tenerte al otro lado y te espero para el siguiente programa. Sé eficiente. Hasta pronto.